Fiesta Popular Marica es una muestra que pretende imaginar lo siguiente. En el surgimiento de la modernidad, lo que sucede es que el capitalismo provoca el desarraigo de los cuerpos de la naturaleza como primer paso de su descontextualización, de su individualización como instrumento, como maquinaria para el capitalismo, servir al capitalismo. Ese primer desarraigo, esa primera alienación, provoca todas las demás que nos tienen hasta ahora en esta época, en este tiempo. La Fiesta Popular Marica imagina que ante ese desgarramiento que experimenta el ser humano en general, la humanidad en general, la fiesta podría ser esa fisura que religue los cuerpos a su entorno, a sí mismo, a sí misma, a su comunidad y a la naturaleza. Creemos que esta Fiesta Popular Marica lo que hace es mirar esos espacios de igualación radical en los que no solo la algarabía o el pretexto religioso en el caso de nuestra región, sino también el consumo de alcohol, etcétera, todo lo que conlleva la fiesta, puede devenir eventualmente en la posibilidad de religamiento de esto que está separado por la modernidad y el capitalismo. En ese sentido, esta es una muestra que trata de nombrar esos cuerpos que en general han sido despreciados, minusvalorados, no solo eso, ¿no? O invisibilizados, sino sobre todo sobreexplotados. En ese sentido, queremos también poner al mismo nivel esos cuerpos que algo de esta noción trabajamos mucho, que es lo popular, ¿no? Esta no es una fiesta elitista, no es una fiesta en términos racista o clasista, etcétera, ¿no? Tratamos de hurgar por debajo de esa fiesta popular en la que los sujetos indispensables, protagonistas de esa fiesta, son los cuerpos de las mujeres, son los cuerpos de las travestis, de las lenchas, de las disidencias sexuales. Pretendemos reimaginar el mundo en términos holísticos, ¿no? Globales, pero no inocentemente, ¿no? Sino teniendo en cuenta esa primera ruptura, la primera separación del ser humano con la naturaleza, del ser humano con su comunidad, del ser humano consigo mismo o consigo mismo. La fiesta significa, además de estas tensiones y, digamos, antagonismos sociales, injusticias, etcétera, ¿no? Explotación, racismo, discriminación, además de significarlas de alguna manera, ponerlas en cuestión, en vilo y luego desordenar todo esto, también estamos intuyendo que nos ayuda a salir de los guetos prefabricados por este imaginario de la modernidad, ¿no? Esta compartimentación, esta exacerbación de las identidades, ¿no? Que se imaginan a sí mismas monologando consigo mismas, ¿no? Monologando, incapaces de encontrarse con otras voces, por ejemplo, ¿no? Lo indígena, lo femenino, los feminismos, ¿no? Las identidades indígenas, estas identidades de disidencias sexuales, ¿no? Que pareciera que de alguna manera la única forma en que pueden ser interlocutores, ya sea del gran capital o del Estado, del imaginario colectivo, la única manera en que pueden ser interlocutoras es cuando están hablando por sí mismas, exigiendo un par de elementos simbólicos, ¿no? Reconocimiento simbólico, etcétera. Cuando en realidad pretendemos que estas identidades exacerbadas, compartimentadas así, en última instancia comparten el destino del pueblo en general, de la gente, de los y las desempleadas, desempleados, de los obreros, de las obreras, de otros sujetos que están viviendo en medio de la vorágine capitalista. En ese sentido es una huida del gueto. La fiesta nos resulta ese encuentro, ¿no? Plural, diverso, antimonológico, ¿no? Dialogante, etcétera, en el que podemos imaginar horizontes de sentido compartidos entre todos y todas, ¿no? Tratamos de borrar las fronteras
entre estos sujetos, digamos, disidentes, revolucionarios, insurrectos, etcétera, igual que la fiesta hace en medio de su vorágine, ¿no? En el roce salvaje de los cuerpos. Eso es lo que tratamos de imaginar, eso es lo que tratamos de hacer en nuestra lucha cotidiana. Eso es lo que trata de permitir imaginar a la gente que visita esta muestra, la Fiesta Popular Marica. Soy David Aruquipa Pérez, Dana Galán. Soy miembro de la familia Galán, que hemos iniciado en los años 90 como activistas, y ello ha marcado una historia de activismo, resistencia y también mucha transgresión en nuestras luchas. Bueno, primero, los archivos de mi vida es un deseo personal y político de guardar todo aquello que ha sido parte de mi vida y de la existencia misma de un movimiento social en este caso, ¿no? Yo desde mis 13 años ya he empezado a rebuscar cosas de mí mismo, ¿no? Entonces, por ello, tengo ordenado muchas de mis cartas, fotos de mi madre que la he perdido muy joven. Entonces, ahí se ha ido armando mi propio archivo. Y cuando empiezo mi vida con la familia Galán, entonces teníamos unas groupies teóricas como Susana Rance, quien se encargaba de registrar todas las acciones en video, en fotografía. Hicimos muchas exposiciones. Y es por ello que cuando ingresamos a nuestra vida artística ya como folcloristas, como Guapuris Galán el año 2001, que vamos a cumplir 25 años, es que al mostrar este traje de Guapuri Galán, pues muchas personas recordaban y traían a la memoria a Barbarella, Ofelia, Romy, Lucha, Candy y otras más. ¿Quiénes eran estos seres a quienes les recordábamos y también de alguna manera quienes nos opacaban? Porque pensábamos que estábamos revolucionando la fiesta popular, estábamos revolucionando la vida misma en Bolivia, pero mientras había unas maricas que ya en los años 60, 70 habían dado los primeros pasos en esa revolución. Entonces es ahí donde empieza mi búsqueda ya personal de querer encontrar a estas personas quienes estaban contando parte de nuestra extensión política también que estábamos realizando en la fiesta popular. Es ahí que surge el primer encuentro con Diego Marangani, la Diega, ¿no? Estilista ella, que ya falleció hace unos años atrás, y ella es la que me empieza a contar cómo Barbarella ha sido una de las importantes íconos en la lucha por los derechos en nuestro país y que ha sido poco reconocida y es más, desconocida tanto para la comunidad LGBTI, comunidad marica y la sociedad en general que ya estaba empezando a sepultar estos recuerdos que Barbarella había dejado en esos años. Y lo propio, él menciona a Ofelia en Oruro, entonces ahí ya se conectan dos espacios geográficos, dos territorios como el Carnaval de Oruro y la festividad del Gran Poder, que como hasta ahora es un puente cultural y también de intercambio, tanto de resistencias, de luchas, de estética y de todo esto que en esos años también se estaba generando. Y ahí me cuentan la historia de Ofelia, que Ofelia ha sido la que ha creado el personaje de la China Morena y que hay que encontrarla a ella porque, según Diego, ella vivía. Ese vivir ha sido la que me hizo, ¿no? Buscar y buscar hasta encontrarla. No estaba en Oruro, no estaba en La Paz. Entonces empezamos a realizar esa búsqueda con distintas amigas, ¿no? Amigas no necesariamente de la comunidad marica, ¿no? Sino amigas del mundo teórico, de los museos, ¿no? En este caso tengo que mencionar a Varinia Oros, quien tiene un amigo que justamente había sido como un compadre, quien le dice, yo la conozco a Ofelia y sé que está en Cochabamba.
en Tiquipaya, imagínense, alejadito de la ciudad de Cochabamba, y pueden buscarla ahí. Entonces agarro mis maletas y me voy a Cochabamba con todo equipo para hacerle la entrevista y para presentarme e iniciar todo este archivo que ahora realmente es imparable, ¿no? Entonces, ese es el inicio, si quieren, es toda una historia, es una crónica de vida misma, de cómo la vida personal, política, se ha ido conectando con la historia de estas otras personas que ni siquiera teníamos referencia exacta, pero sí sabíamos en el imaginario popular que existían. Entonces es ahí donde se han ido armando los primeros archivos, y mi encuentro con Ofelia ha sido vital, porque ella, al conocerme y reconocerme como bailarín del Carnaval de Oruro, donde ella bailaba, entonces se entrega en una confianza y me abre su vida, su archivo, y obviamente uno de los archivos más importantes que se tienen en realidad es de Ofelia, en el archivo EWA que lo hemos constituido. Entonces es ahí que el archivo de Ofelia Carlos Espinosa se constituye en el archivo más completo de su vida misma, desde joven en 1964, bailando de negrita, hasta el proceso de creación ya del personaje de la China Morena, que a nivel estético y también político, pues ha sido una de las primeras expresiones populares, como esta en blanco y negro, que la pueden ver en el Carnaval de Oruro. Esa referencia y esa fotografía ha sido lo que me ha impactado y me ha llenado de emoción, porque si ven el rostro, es un rostro de placer, de éxtasis total con la danza, de éxtasis total con el traje que había creado, y la gente la mira pero extasiada también en este Carnaval de Oruro, con esa estética que luego va generando una línea como un árbol genealógico que va transmitiendo a otras chinas morenas como la Liz, ¿no? Que se llamaba Liz porque emulaba a Liz Taylor en ese momento, porque ella decía: yo no voy a esconder mi cara tras una máscara, pues tienen que verme y reconocerme así con mi belleza. Entonces hay una colección de fotografías de Liz junto a Carlos Espinosa, importantísimas del Carnaval de Oruro, al igual que de Titina, ambas fallecidas ya. Titina, que ha sido un actor de teatro importante en nuestro país hasta lo último, y ha sido también una de las que ha revolucionado con la China Morena y ha generado una complicidad con su madre para que ella le realice estos trajes, le costure estos trajes. Y estos trajes, cuando ella ya estaba enferma y sabía que en algún momento se iba a ir, decide entregarnos esos trajes y decir que esa historia pues no muera y que la sigamos transmitiendo. Es por eso que esta exposición también tiene una forma de mostrar todo ese legado que han dejado estas compañeras trans. Aquí tenemos a Juana y a Candy, que son dos compañeras que en realidad no se puede contar la historia de la Asociación Travestis de La Paz sin la presencia de ellas. Ella ha sido la primera líder que ha peleado junto a sus compañeras para tener el carnet de identidad, el carnet de sanidad y poder ser reconocidas y tener un espacio territorial donde trabajar, ¿no? Entonces, la primera Asociación de Travestis de La Paz ha sido una creación fuerte de ellas, y ahí yo las he conocido, en 1998, cuando Juana, ya adulta, junto a Candy, llegan a ser estas primeras lideresas. Candy aún sigue liderando algunos movimientos de adultos mayores, y Juana sigue en el trabajo del tejido de pelucas. La estética sigue siendo parte de su vida. Y aquí tenemos a Verónica, muy amiga de Titina, juntas han ido al Festival de Inti Raymi en el Perú, han ido a la Isla del Sol, a festivales en Copacabana, porque el teatro, la performance y la estética pues les ha ido acompañando en distintos espacios. Es
por eso que es este santoral de chinas morenas que cierra Lucha, que era muy amiga de Barbarella, con quien vamos a conectar la historia, pues Lucha es una Amy Winehouse, ¿no? Es una productora de estética impresionante, y la belleza juvenil que tenía en esos momentos, pues ha hecho que sus fotografías, su archivo, realmente sea uno de los archivos más importantes, y hasta ha sido parte de una exposición, y en una obra teatral se ha utilizado el traje que ella ya ha ido creando posteriormente. Y aquí ya las santas, nuestras santas maricas, benditas seas entre todas las maricas, Barbarella y Romy, que son dos chinas morenas que han fallecido ya. Pero ahí, ¿qué es más fuerte en la comunidad travesti? ¿Qué es más fuerte en la comunidad marica? Es justamente tener las referencias santorales. Tenemos santos populares. Tenemos así como Sarita Colonia en Perú, tenemos aquí mismo, tenemos otras santas y santos, pero que emergen desde la vida misma, desde la carne, por haber sufrido alguna situación o por haber dejado algún legado. Entonces, para nosotras, en esta exposición, bendita seas entre todas las mujeres, Barbarella y Romy, pues han sido santificadas como la bendita Barbarella, que ahora ya se convierte en una santa Barbarella, con todo lo que representa para ella. Es por eso que llegar a los pies de Santa es pues también para peticionar, para pedirle favores, pleitesías, pero también devoluciones si logra, como en este año a mí, que me haga el traje más lindo, como ha sido el traje del Bicentenario, por ejemplo, el cual le he dedicado a Barbarella en esta exposición. Porque yo decía, si no sale bien esta exposición, Barbarella, pues mira, tenemos que revolucionar juntas y tenemos que hacer que esta exposición realmente tenga un impacto como la que tiene. Entonces, Barbarella está santificada y está con iconografías de mariposa, ¿no? Por eso la Santa Mariposa Barbarella, pues está ahí beatificada, está de dorado, porque la foto original es en blanco y negro. Esta intervención fotográfica es una de las más lindas, ¿no? Que justamente Maite Béjar realiza con el asesoramiento y el apoyo mío directamente, y toda esa santificación al mismo cuadro, con las piedras, ¿no? Los dorados, que emulan ser una santería, pues han sido hechas con nuestras propias manos, ¿no? Como artistas. Al igual que Romy, ¿no? Romy, que tiene la iconografía de las mariquitas, ¿no? La Santa Mariquita Romy, es también otra santa, otra compañera que ha fallecido, que ha dejado mucho cariño e historias también en el mundo marica. Yo, gracias a Romy, llegué a conocer la historia de Jaime del Río, de Rubén Ramírez Santillán, porque ella lloraba cuando escuchaba "Una pena tengo yo, que a nadie le importa", ¿no? ¿Qué me importa de nadie si a nadie le importo yo? Se llega a convertir esa música en un himno de este santoral de maricas, y Romy es la que trae a colación este nombre de Jaime del Río, por lo cual también creo que gracias a Romy es que esa historia se llega a conocer tan abiertamente y llegamos a tener un archivo de Jaime del Río importante, y es por eso que cada una de ellas ha ido aportando y es parte de esta gran historia de archivos, de memorias, de luchas, de amores, de placeres y de mucha fiesta. Entonces, cuando el archivo de la China Morena empieza a traducirse ya en distintos soportes, como en libros, en exposiciones, pues no faltan personas, sobrinos, sobrinas, quienes me empiezan a buscar para decirme: mi tío, mi tía también era parte de la comunidad y también tengo fotografías de chinas morenas. Eso sucedió con
Mónica. Mónica, que es una de las abuelas más queridas, importantes, que fallece el 2020, justamente en plena pandemia del COVID. Y es ese archivo que me lleva a encontrarme con esta otra historia de Romy, que estaba conectado ya con el mundo rural, ¿no? Con el mundo de estos cuerpos racializados, con el mundo indígena, con el mundo y ese puente de vida popular, rural y ciudad, ¿no? Entonces, la historia de Mónica realmente te lleva no solamente a ese mundo, es por eso que empezamos en esta parte, porque es como un mancapacha, es ese mundo de abajo, porque ambas, Ana y Mónica, que están en todas estas fotografías, Ana fallece el año pasado, el mes de diciembre, y Mónica el 2020. Entonces, ambas ahora están desde la tierra floreciendo y emergiendo. No es por eso que quisimos que su archivo fotográfico emerja de los platos, de estos platos de comida que fueron en un momento el punto central de su vida laboral, pero también de su entrega de amor y afecto a la comunidad. Ellas vendían comida, eran comideras, mancapayeras. Entonces, iban a las fiestas rurales de las distintas comunidades indígenas, Cooni, Callapa, Pampajasi, ¿no? Que en ese momento pues eran parte ya del circuito rural de La Paz, y ellas eran contratadas para vender comida. A la vez, ellas llevaban sus trajes ya de cholas, de ahuilas, cargadas sus muñecas, que significa fertilidad, justamente fertilizar la tierra con movimientos circulares constantes. Ellas abrían la tierra para fertilizarlas al bailar de ahuilas. Entonces, estas fotografías y este archivo realmente nos lleva a ese mundo donde la economía popular, la gastronomía, se unen con los afectos, con la comunidad, con los pueblos. Se une también con un tema de discriminación y exclusión, pero también de complicidades que se generan con estos grupos populares que en cada uno de los pueblos que ellas iban a bailar, pues eran muy bien recibidas, ¿no? Es ahí donde se plantea que la huila, ese personaje jocoso, ese personaje que en las comunidades, pues cargada la muñeca, va pidiendo la paternidad al Wapuri, es una forma de ver también el ciclo reproductivo que se tenían. Y esta danza no podía ser bailada por una mujer, no podía ser danzada por una mujer, sino tenía que ser un hombre, ¿no? Un hombre, una marica, pero tenía que ser un hombre porque tenía que tener justamente el falo que llegue a penetrar la tierra al girar y dar vueltas, como es el rol de este personaje, ¿no? Entonces, Ana y Mónica están en este archivo importantísimo porque nos cuentan esa otra historia rural, esa otra historia que está conectado ya con el saber, comer y placer, ¿no? Por eso creo que la fiesta popular no solamente es la danza, sino también es la gastronomía, la economía, los afectos. Y en estas fotografías, ¿no? Que están emergiendo de los mismos platos que fueron su instrumento de lucha, de resistencia y de amor, pues están aquí en esta exposición. Y le llamo el mancapacha porque ambas desde abajo que ahora están, pues siguen reproduciendo vida y nos conectamos, ¿no? Con esta vida que ellas han empezado a generar también en otras ahuilas que ahora están bailando en las cuyahuadas. En Oruro hay 3 jóvenes travestis que ya están en los grupos bailando y emulando también a este personaje, y creo que el legado que tanto Mónica como Ana han
han dejado a través de este archivo. Es un archivo muy amplio de casi 400 fotografías, cuyo sobrino de Ana fue quien entregó y nutrió el archivo Ewa con estas fotografías. Realmente es muy emocionante entrar, ¿no?, y vivir esas historias de cada una de ellas, porque las fotografías mismas hablan por sí solas. Y el mundo de acá, el Acapacha, que yo ya me referencio también como Guapuri Galán, que justamente es el personaje del Guapuri que yo quise justamente con mis colegas de la familia Galán, pues quitarles ese poder fálico que representa su vestimenta, ¿no? Porque el Guapuri tradicional hasta puede pesar 40 kilos, emula a un hombre que es jefe de los hilanderos, que todas las mujeres están detrás de él, que él puede estar con todas las mujeres y puede tener una prole muy grande. Entonces, nosotras al plantear el Guapuri Galán ya como un ser marica, pues también le quitamos ese poder y mariconizamos el personaje del Guapuri Galán, que ahora se ha convertido en un Guapuri que está en todas las fraternidades folclóricas de las fiestas populares a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo yo que este aporte que ahora sigue constante, es por eso que esta constelación del Guapuri Galán, que cuenta estos tres mundos, el mundo de las mancapayeras, ¿no?, el mundo de acá, donde estamos viviendo en esta tierra, caminando en este territorio y llegando al mundo de arriba, la Lajpacha, a través de esta pacheta realizado por las mismas polleras, mancanchas, ¿no?, los centros, tanto de Ana como de Mónica y otras más, pues se constituyen en este contar de los tres mundos que actualmente venimos construyendo en esta fiesta marica. Entonces, esta muestra está referenciada con estos elementos importantes. La fiesta popular marica se constituye como ese elemento de resistencia. Yo no creo en una fiesta católica, en una fiesta direccionada a un santo. Yo creo en esta fiesta revolucionaria, en esta fiesta de la gente, en esta fiesta popular, en esta fiesta que la construimos todos y todas, y que nuestras espiritualidades están en constante diálogo, están en constante encuentro. Es por eso que en la iglesia hasta pueden decirte que no puedes entrar a ser parte de ella, pero en la comunidad, en la fiesta ritual, en las ceremonias rituales, eres parte fundamental de la fiesta. Por ello creo que estas revolucionarias, maricas, travestis, machorras, han visto de la fiesta esa posibilidad de encontrarse con la gente. Por eso que por mis venas fluye la sangre, fluye la fiesta, es un elemento central que nos dijo Romy en el momento de su entrevista. Me dice, es que por mis venas fluye la fiesta para mí es todo, la fiesta para mí ha constituido, ¿no?, como el espacio de creación, de resistencia, de visibilidad y de orgullo. Es por eso que también sigamos bailando, porque si no podemos bailar, ¿de qué sirve la revolución? Hola, mi nombre es César Antezana Flavia Lima y soy parte de la colectiva Alma Troste. Parte también del equipo, digamos, que ha provocado esta muestra. Estamos aquí con el presterío marica literario y hemos reunido a las voces que han sido parte, digamos, de estos encuentros que son el Festival Sudaca de Poesía Marica, Lencha, Traba Queer. Hemos hecho 3 versiones de ella desde el 2018 y entonces muchas poetas, muchas voces han sido, digamos, parte de las antologías que hemos publicado. Esta es una suerte de homenaje a esas voces que se han prestado junto con nosotras a imaginar el mundo desde la invención de la palabra, a reimaginarlo, ¿no? En ese sentido, hemos tratado de generar una
un diálogo, digamos, entre textos de diversa índole. Algunos de ellos se detienen más, digamos, en las texturas corporales, en los pliegues de la carne, ¿no? De estas identidades que están siempre en conflicto consigo mismas, también con la enunciación que el mundo hace de ellas. Pero también hay otro tipo de textos, ¿no? Que acaso más lúdicos, que tratan de imaginar nuevos lenguajes para nombrar no solo la relación, digamos, complicada al menos que se tiene con el mundo, sino también con otro tipo de lenguajes, ¿no? Como el lenguaje más coloquial o el lenguaje más técnico, ¿no? Imaginando algunos otros idiomas hasta informáticos. De ellos también desprenden quehaceres, ¿no? Ya sea sadomasoquistas o comprometidos políticamente con las luchas de los pueblos, ¿no? De ahí también el tema de las enfermedades, ¿no? Que directa o indirectamente imaginamos como parte intrínseca de nuestras comunidades, de nuestros cuerpos, digamos, de las diversidades, disidencias sexuales. En ese sentido, hay toda una suerte de puesta en escena de voces que han estado trabajando sexualidad, pero también hartazgo social, ¿no? Y compromiso político, no solo con las diversidades sexuales, sino con otras luchas en general, con los feminismos, por ejemplo, ¿no? O con la construcción de horizontes socialistas, anticapitalistas, antirracistas. Creemos que esta es una muestra muy significativa, digamos, de lo que se está haciendo ahora en términos literarios, ¿no? La literatura definitivamente no puede huir, digamos, a este tipo de discusiones, ¿no? Este tipo de puestas en escena de los imaginarios colectivos, ¿no? Y esto en términos políticos, por supuesto. Podemos intuir en algunos versos algo de solipsismo, ¿no? De introspección o monólogos, ¿no? Sin embargo, ellos están insertos en este espacio desde ya, digamos, de alguna manera violentado, de alguna manera, digamos, ya predispuesto al conflicto, ¿no? Como decía, no solo, digamos, en términos de discriminación a la comunidad de la disidencia sexual, sino también de explotación y discriminación, racismo, misoginia, etcétera, ¿no? Feminicidios, transfeminicidios. Entonces, en ese sentido, estas son las voces que también enuncian el mundo, ¿no? Y al enunciarlo nos permiten imaginar también cuánta posibilidad tenemos de reconstruirlo, ¿no? Porque la palabra inventa, ¿no? Yo imagino ahora, ya hablando desde cierto espacio muy preciso, digamos, muy particular, imagino que la libertad que se tiene al escribir, al ficcionar, es esa libertad la que es, digamos, la agasajada en esta muestra, ¿no? Es una invitación también a las personas que se asomen a leer estos textos, es una invitación a permitirse esa libertad, ¿no? De imaginar otra posibilidad de armar el mundo, ¿no? De imaginarlo, de tenerlo, de construirlo. Es un desorden del lenguaje. En ese sentido es también la fiesta de la palabra, ¿no? La poesía, en última instancia, lo que hace es desordenar el lenguaje, descreer de las convenciones comunicacionales, etcétera, sin renunciar a ella, intuye la necesidad de desdibujar muchas fronteras, ¿no? Así se inserta la palabra del presterío literario marica en la muestra que estamos ahora celebrando. Hola, mi nombre es Edgar Solís Guzmán, soy integrante del Movimiento Maricas Bolivia y como parte del trabajo de la muestra Fiesta Popular Marica, tenemos esta obra que se llama La Huipala del gremio Marifrunzi, Marica, Machorra, Traba, Queer. Lo que quiero reflexionar o plantear en esta muestra es justamente esos diálogos, esas intersecciones, esas transversalidades que existen en la lucha de maricas, machorras y trabas, ¿no? No podría entenderse la lucha de maricas, machorras y trabas sin la lucha de los pueblos indígenas, sin la lucha del movimiento obrero, sin la lucha campesina, sin la lucha feminista. La idea de esta muestra, de la Fiesta Popular Marica, es justamente situar los cuerpos, las corporalidades, las subjetividades de las disidencias sexuales, de los feminismos, y hacerlas dialogar en el entramado de lo popular entendido como una suerte de territorio en permanente disputa también, ¿no? Porque pasa, ¿no?,
que en el mundo de las comunidades indígenas pasa que en las urbanidades periféricas también están pregnadas, ¿no?, del heteropatriarcado, del machismo, del clasismo, etc. Entonces, situar las corporalidades, las subjetividades y las luchas de las disidencias sexuales desde lo popular justamente significa hacer una suerte de territorialidad, pensar una suerte de comunidad y territorialidad con estas luchas, pero también pensarlas como parte de estas comunidades, como parte de estos territorios. Siempre se ha hablado, ¿no?, de la emergencia de las luchas LGBTs, por lo menos lo que conocemos en Bolivia, son luchas de los 90, son luchas organizadas, cohesionadas, visibles a partir de los 90, en plena agenda del neoliberalismo, pero también hay que decir también que son luchas un tanto aspiracionistas a la blanquitud hegemónica. Por eso la mirada del movimiento Maricas Bolivia, de esta obra como tal, de la huipala del gremio Marifrunzi, Marica Machorra Traba, tiene que ver con situar estas corporalidades, estas reflexiones, estas subjetividades y estas luchas en el afuera y el abajo, ¿no? El afuera y el abajo para nosotras es justamente el lugar de la periferia, de la marginalidad, el lugar de lo indígena, lo indio, lo india, el lugar también de esas culturas o comunidades aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, donde existen personas maricas, machorras y trabas que vienen resistiendo desde sus cuerpos, desde sus sexualidades y que están desmoronando y fracturando esas hegemonías patriarcales o heteropatriarcales en las comunidades. Entonces, cuando nosotras hacemos la crítica al movimiento gay, sobre todo al movimiento gay aspiracionista al modelo de la blanquitud hegemónica, para nosotras es una suerte de interpelación, pero también de generar una suerte de episteme, de generar una suerte de resignificación y enunciación política, ¿no? Nosotros trabajamos mucho lo marica como una nominación identitaria política que se transversaliza con la lucha obrera, campesina, ¿no? Nosotros decimos la marica es la otredad que no es lo gay, ¿no? Porque si lo gay en el mundo del neoliberalismo y en la época actual es justamente el cuerpo joven, blanco, hegemónico, clase media alta, etc., lo marica es justamente lo contrario. El cuerpo sidoso, el cuerpo gordo, el cuerpo viejo, periférico, desempleado, estudiante, cuentapropista. Entonces, la idea de la fiesta popular marica, en esos términos, viene a contar, viene a narrar desde sus propios códigos, desde sus propias poéticas, estos otros cuerpos que están en ese afuera y ese abajo, que son los lugares donde también se interpela al heteropatriarcado, son los lugares que se interpela al poder, son los lugares que interpelan también a la blanquitud hegemónica del mundo gay. Entonces, esta huipala, ¿no?, que es el símbolo de la resistencia de los movimientos indianistas, de los movimientos indígenas, de la lucha campesina, o sea, tiene que ver también, tiene que entenderse también en los diálogos con las sexualidades y los géneros. Cuando en este territorio de Bolivia, a partir del Estado plurinacional del 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, se habla de descolonización, se habla de despatriarcalización, pero muchas veces se habla en términos justamente de entender las jerarquías sociales, de entender la lucha de clases, de entender los sistemas de racialización, pero se deja por fuera el sistema sexo-género. El sistema sexo-género que también corresponde a la modernidad, al colonialismo contemporáneo, ¿no?, a la colonialidad que ha vivido este territorio a lo largo de su resistencia, a lo largo de sus luchas, ¿no? Entonces, para nosotras, volver a la reflexión sexo-género en términos de la modernidad colonial y la colonialidad contemporánea tiene que ver con nombrar la lucha de maricas, machorras y trabas en estos territorios, en las comunidades indígenas, en los territorios periféricos, que son esos lugares de afuera y de abajo que decimos, que están en resistencia y que tienen capacidad crítica, autocrítica, de interpelar a esos regímenes del poder, ¿no?, del poder en toda esa construcción clasificada, sistemática, vertical, etcétera, ¿no?, que es donde están esas luchas. Entonces, cuando nosotras hacemos esta obra o pensamos esta obra junto con César, con la colectiva transcultural Almatroste, con David Aruquipa, Dana Galán, de Comunidad Diversidad, es también pensar cómo están dialogando estas corporalidades otras con las luchas de indígenas, con las luchas campesinas, ¿no? Y a partir de este símbolo de la huipala,
es justamente situar en estos territorios, ¿no? Nosotras hablamos, por ejemplo, ¿no?, de una suerte de neocolonialismo, sobre todo en lo gay, que aspira a la blanquitud hegemónica. Frente a eso, la respuesta son los cuerpos racializados de maricas, de machorras y trabas, que hoy están resistiendo en sus comunidades indígenas, están en la migración permanente campo-ciudad o están asentadas, ¿no?, en las urbanidades periféricas. Son estas representaciones en el imaginario que son la otredad porque no están en la centralidad de la institucionalidad LGBTIQ, no están en la centralidad de los liderazgos LGBTIQ. Estas voces, ¿no?, estos cuerpos, estas caras de indias, maricas, machorras y trabas, para nosotras son valiosas, entendiendo que ponen por delante el tema de la racialización, pero también ponen por delante el tema del racismo en las comunidades o en los colectivos o en los movimientos LGBTIQ. Cuando hablamos justamente de descolonización y despatriarcalización, hay que también pensarlo desde esos términos, de esos imaginarios que construimos a partir de la institucionalidad LGBTIQ o de la ausencia, ¿no?, de imágenes y de representaciones en el marco de las comunidades indígenas. Cuando en las comunidades indígenas, por ejemplo, nos dicen aquí no hay maricas, aquí no hay machorras, aquí no hay trabas, aquí es chachahuarmi, en varios de los reportajes que hemos trabajado en Movimiento Maricas Bolivia, nos están diciendo también, ¿no?, que el movimiento LGBTIQ no ha tenido la capacidad de atravesar la frontera hacia el área rural, no ha tenido la capacidad de dialogar con el mundo de las comunidades indígenas. Y es desde ese lugar que nosotras queremos proponer otra mirada, otro relato, otra narrativa, otra poética, que claro que se va a pelear con el norte global, porque la reivindicación LGBT urbana muchas veces vuelve al 69, vuelve a Stonewall, ¿no?, vuelve a esa lucha en territorio estadounidense. Pero queda este territorio y yo creo que la fiesta popular marica viene de algún modo a desmontar esos relatos oficiales que también son coloniales o neocoloniales. Ya lo explicaba Dana Galán, David Aruquipa, ¿no?, los 70s, ¿no?, que estaban en resistencia a través de estos cuerpos de las chinas morenas, y más adelante las ahuilas, el archivo que recupera Dana Galán, que son cuerpos más racializados, cuerpos más indios de maricas, las manjapayeras, ¿no?, las ahuilas en la fiesta popular marica, ¿no? Entonces a nosotras nos interesa justamente recuperar esa suerte de imaginario e instalarlas en la discusión de comunidades indígenas, territorios periféricos, y ahí crear otra suerte de representación que dialogue con la racialización de estas comunidades indígenas, que dialogue, ¿no?, con las luchas del movimiento indígena, del movimiento indianista en estos territorios. Esa es la forma de resistencia que nosotras venimos construyendo hace más de 15 años desde Movimiento Maricas Bolivia, y es en esos términos que queremos dialogar también en el entramado, ¿no?, de estos espacios que son centros culturales, que son los museos, que siempre han estado reservados a las clases o a las élites, ¿no?, élites criollas blanco-mestizas de las ciudades. Entonces, nosotras entramos a estos terrenos también pensando una suerte de campo de batalla. También hay que disputarnos los significados, ¿no?, del mundo indio, del mundo india, los significados del mundo marica, del mundo machorra, del mundo traba, también en estos espacios, ¿no? Hay que disputarnos esos significados y hay que interpelar también de manera horizontal a esa blanquitud hegemónica o a esas élites criollas blanco-mestizas en estos territorios. Por eso nos animamos también a dialogar en los términos de la huipala del gremio Marifrunzi, Marica, Machorra, Traba, Queer, para construir ese relato, que es otro relato, que no es el relato oficial, que no es el relato homogéneo o no es el relato oficial por excelencia. Son esos otros relatos que se construyen como una suerte de tejido para pensar justamente la comunidad, el territorio, la indianidad, el indianismo, ¿no?, desde la mirada de maricas, machorras y trabas. Esta exposición, de esta muestra tan intensa, tan divertida, una parte de la obra de Adriana Bravo, ¿no?, una artista que queremos mucho y admiramos de muchas maneras, ¿no? Son las vaginas del gran poder y el beso de Chola. Las vaginas del gran poder forman parte, digamos, de una reflexión colectiva que ella inicia con Gina Santos. Estas son obras que hace con ella, con la artista Gina Santos. Y ellas se preguntan por este mundo de lo cholo popular, ¿no? Pero es el mundo que viste a la fiesta, ¿no?, que viste a las
personas que participan de la entrada. En ese sentido, sí, definitivamente ha sido un trabajo de investigación muy preciso el que ella nos ha compartido que hizo para poder acercarse a este mundo de los y las bordadoras, bordadores, ¿no? Claro, el tema de las vaginas tiene que ver con su postura, posición lencha y lesbiana, digamos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Ella relata de alguna manera una anécdota, ¿no? Estando en un preste de lesbianas, ¿no? En un preste de estos. Nuestros mundos siempre están reconectándose con sus propias tradiciones, ¿no? En una de esas fiestas vio dos cholas besándose con descaro, pero también con mucha normalidad. Y esto le ha hecho pensar esa conexión entre la diversidad sexual femenina, ¿no? El lesbianismo y la posibilidad de imaginarlo dentro de la fiesta, ¿no? Como protagonista. En ese sentido, Las Vaginas del Gran Poder son una obra muy poderosa, que también está, digamos, dialogando mucho con el posterior, con la obra que está aquí, que es El beso de Chola, ¿no? Este beso de Chola lo que hace es desordenar algo que es interesante, ¿no? Que es la tradición. Es algo que a nosotras también nos gusta mucho, ¿no? Porque cuando nos reclamamos parte de la tradición, lo que hacemos en última instancia es mirar hacia atrás, ¿no? O presentir nuestro pasado, ¿no? Pues porque de algún modo, de algún lugar venimos, ¿no? Ese pasado indígena, cholo, popular, etc. Ahora, cuando hacemos ese ejercicio, no pretendemos una recuperación purista de esa tradición, ¿no? Lo que hacemos es reconstruirla, ¿no? Reactualizarla, ¿no? Y en ese sentido, El beso de Chola es una reapropiación creativa, no tanto imaginada, porque esto sí sucede, ¿no? Esto está pasando todo el tiempo en nuestras comunidades y estamos viviendo también, momentos en los que esto tiene más visibilidad, ¿no? Prueba de ello es pues que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, este arco que está en medio de las obras de Las Vaginas del Gran Poder y El beso de Chola tiene que ver también con la posibilidad de ese encuentro con nuestra tradición que está hacia atrás, ¿no? Esta particular mirada que tenemos del tiempo en el mundo andino, pero que también está siempre viviendo el presente, ¿no? El ahora. No está monolíticamente quieto, ¿no? No es una memoria para los museos occidentales, no es una memoria para el imaginario europeo, para el imaginario gringo, que trata de verbalizar a través de nuestros cuerpos su propia ilusión, digamos, ¿no? Acerca de lo que somos o no somos. Este es el arco que trata de conjugar esto que somos, que hemos sido, esta tradición pasada por la violencia de la colonia, por el espacio creativo que fue también la colonia al interpelar las propias tradiciones de estos pueblos indígenas de los que venimos, pero también la forma en que nos apropiamos y reapropiamos de ello ahora, ¿no? En nuestros términos y en nuestras condiciones. Esto es lo que hemos podido construir, digamos, en esta esquina de la muestra, digamos. Continuando con la Fiesta Popular Marica en este recorrido virtual, en esta suerte también de intervención al museo, de intervención a los espacios culturales, nos encontramos con esta obra que se llama Las Fugas, ¿no? Las fugas callejeras, acciones justamente de intervención a los espacios públicos. Y en esta obra nosotras queremos hacer una suerte de diálogo, ¿no? Primero con un texto, el texto que es del Bartolomé Arzanzorzué y Vela, que son los relatos de la Villa Imperial de Potosí. Es un texto que titula Del castigo que Dios ejecutó en esta villa, en unos indios sodomitas. Es un relato del Potosí colonial entre los siglos XVII y XVIII, finales del XVII, principios del XVIII. Se lee este texto como crónica, ¿no? Como crónica justamente del Potosí colonial, y en ese libro están estas dos crónicas sobre los indios sodomitas, ¿no? Entonces, la crónica cuenta justamente de dos parejas de indios sodomitas que van a las afueras de Cantumarca, en la Villa Imperial de Potosí, y que ahí, según el texto, dice que se cuestan varón con varón y mujer con mujer, cometiendo el abominable pecado nefando, hasta que cae un rayo y los carboniza a estos cuerpos, a estos sexos, a estas sexualidades y subjetividades. Y cuando la gente del pueblo va a ver qué ha pasado con el rayo, encuentran estos cuerpos calcinados, ¿no? Claramente la crónica de Arzanzorzué y Vela es una crónica
de adoctrinamiento de la religión judeocristiana. Es una crónica que tiene mucho, ¿no?, de relato judeocristiano, que recupera básicamente el relato de Sodoma y Gomorra ante la desbordada sexualidad o ejercicio de sexualidad, deseo y placer de sus habitantes, ¿no? Y es claramente el juicio judeocristiano en el rayo de Dios que carboniza estos cuerpos sodomitas. Entonces, hablar de esta crónica también en términos justamente, ¿no?, de quién es esa otredad que se atreve un poco que se atreve a desobedecer el mandato de Dios, ¿no?, de la religión judeocristiana y de la sociedad potosina, de la Villa Imperial de Potosí en la colonia, ¿no? Entonces, no es el criollo mestizo, es justamente los indios sodomitas, ¿no? Y se nombran justamente como indios y sodomitas. Entonces, ahí hay una distancia que toma el relato, desde el narrador, desde la autoría de Arzán Sorsui Vela. Hay una sociedad, ¿no?, criolla mestiza, que está justamente aleccionada en la religión judeocristiana, y hay una suerte de barbarismo de las comunidades indias alrededor de la Villa Imperial de Potosí, que son esa otredad desobediente, que son esa otredad desbordada, que son los indios sodomitas. Y en medio está el castigo judeocristiano del Dios, el rayo de Dios quemando esos cuerpos por haber cometido el abominable pecado nefando, ¿no? Entonces, cuando volvemos a este texto, volvemos justamente a una suerte de documento histórico que nos recuerda de manera permanente el relato oficial del colonialismo, la imposición de la heterosexualidad obligatoria, la imposición del género binario hombre-mujer, masculino-femenino, y la imposición de la religión cristiana como el orden para entender una sociedad, ¿no? Entonces, entender una sociedad en términos coloniales, por supuesto. Entonces, volvemos a ese relato, y ese relato no ha desaparecido de la sociedad, ese relato es permanente. Hoy existe ese relato en las redes sociales, cuando la gente sale a discutir y plantea la heterosexualidad obligatoria o el género binario, cuando la gente en las calles, ¿no?, realiza juicios de valor, ¿no?, contra cuerpos que justamente de la disidencia sexual ejercen su deseo, su placer en diferentes espacios. Entonces, queremos dialogar con ese texto, traer ese texto a colación, que es un texto actual también por esas discusiones que se generan social y culturalmente en nuestros territorios, y que ese texto dialogue justamente con una serie de audiovisuales que nosotras producimos en el movimiento Maricas Bolivia, que se llama Jihuasa Nosotras Volumen 1, que son relatos, entrevistas de 9 activistas LGBTIQ que se autoidentifican como indias, indígenas, cholas, aymaras, quechuas, guaraníes, mojeñas trinitarias, ¿no? Estas activistas LGBTIQ que reflexionan a partir de su activismo, pero también de su lucha y resistencia de la migración de sus comunidades indígenas. Entonces, hacer ese diálogo, hacer ese puente, es justamente entender lo que nos está contando, ¿no?, casi de manera ficcionada, la descolonización. Volvemos al Estado plurinacional, volvemos a los temas de la descolonización, pero nosotras introducimos el tema de sexo-género para abrir esta discusión. No puede haber una discusión sobre descolonización o despatriarcalización omitiendo las categorías sexo-género. Esas categorías tienen que estar presentes en esta discusión, entendiendo justamente, ¿no?, que en las comunidades indígenas, en las comunidades o personas en la migración campo-ciudad, o personas que se autoidentifican como indias, indígenas, cholas, aymaras, quechuas, mojeñas, trinitarias, entender que esas sociedades y esas culturas justamente han sido plurales antes de la invasión española, que las formas de sexo, género, sexualidad, etcétera, han sido bastante plurales, han sido amplias en su manera de entender justamente su propia cultura, su propia lengua, su propia forma de entender el sexo, el género y la sexualidad, ¿no? Hay que traer, lamentablemente, ¿no?, los relatos de los cronistas españoles. Uno de ellos es Pedro Cieza de León, justamente, como también el diccionario de Ludovico Bertonio de 1612, o Santa Cruz Pachacuti-Yamqui, ¿no?, con la Chuquichincha, ¿no?, muy estudiada en el Perú. Entonces, hay que traer, lamentablemente, esos relatos, esas crónicas que nombran las sexualidades desobedientes, y que en ese gesto de nombrar esas sexualidades mediadas por un juicio judio-cristiano,
se entiende que estas culturas eran bastante plurales, que los cuerpos en toda su diversidad, ¿no? En toda su diversidad, más allá del sexo, género y de la orientación sexual, estaban como respondiendo a una suerte de cultura, ¿no? Porque tenían justamente estos cuerpos que son leídos en ese momento como sodomitas, justamente generan, ¿no? o tenían ciertas funciones a nivel social y cultural, ya sean en una suerte de religiosidad, del poder, ¿no? de los líderes o las lideresas de esas culturas, pero también en una suerte, ¿no? de espiritualidad, como se ha estudiado mucho, ¿no? en los estados, en lo que hoy es el territorio estadounidense, ¿no? los dos espíritus, por ejemplo, ¿no? Esas funciones de corporalidades que no se leen como masculinas ni femeninas, o que se leen en tránsito entre el género binario. Entonces, en esta parte de la muestra, uno va encontrando justamente esos relatos, ¿no? Que tienen que ver con los cronistas españoles, que tienen que ver con los relatos de la Villa Imperial de Potosí, que tienen que ver con la forma de nombrar estos cuerpos y estas desobediencias, y dialogan con la actualidad de maricas que están viviendo hoy el presente de la indianidad. Para nosotras ese es un dato importante, porque muchas veces cuando hablamos de indianismo, de indigenismo, desde maricas, machorras y trabas, pensamos que es recuperar la lucha ancestral, y no. Nosotros planteamos que lo indio es el presente, y lo indio es el futuro, ¿no? Pensar la indianidad como un presente y como un futuro, ¿no? Justamente nos da pie para que podamos reflexionar o replantear las luchas del gremio Marifruns y las luchas LGBT, pensarlas más allá del gueto o de políticas específicas para una población o de restitución de derechos, pensarlas a partir de la transversalidad o la interseccionalidad con las luchas en las comunidades indígenas, en los territorios, ¿no? Donde se está resistiendo, donde hay otras agendas, por supuesto, que no son las de la urbanidad, ¿no? Hay otras agendas que nosotras queremos poner también en la mesa, que son las agendas de la defensa de tierra y territorio, las agendas contra el agronegocio, ¿no? Contra el capitalismo, contra el racismo, ¿no? Contra todas esas formas de opresión, ¿no? Que bien lo explica la academia a partir de la interseccionalidad. Pero en las comunidades indígenas, para nosotras, son los indios, las indias, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los mojeños trinitarios, maricas, machorras y trabas, que están resistiendo a esos sistemas en el territorio mismo. Entonces, esta parte de la muestra es una suerte de diálogo, pero también es una suerte de propuesta política para nosotras, para entender, decía, para replantear las luchas LGBTIQ, para entender que estamos situadas en un territorio y que no debemos ser ajenas a esas otras luchas, a esas luchas que también nos constituyen como individuos, o nos constituyen, ¿no? Como personas en constante o en permanente lucha. Duermes profundamente este sueño letal. Creo que las miradas particulares de ciertos fenómenos son importantes, ¿no? Porque son miradas particulares, porque están posicionadas en determinados cuerpos, en determinado tiempo, en determinado territorio. Esa mirada en sí misma ya es válida, ¿no? Esta muestra, como le gusta decir a Edgar Solís, y estoy totalmente de acuerdo con él, no es la voz oficial de nada, ¿no? En el fondo no es la historia oficial, o ni pretende serlo, del movimiento LGBTIQ+, o de las disidencias sexuales, o de las diversidades sexuales, o de los cuerpos monstruosos, etc., ¿no? Esta es una pequeña parte, una pequeña forma de imaginar cierto espacio, cierto periodo de tiempo. Responsable, por supuesto, porque está apoyada en el archivo que distintos colectivos y colectivas que han participado en la muestra han construido a lo largo de estos años, ¿no? Es seria y es comprometida en el sentido de que está hablando de espacios que ha ocupado con su propia corporalidad, con su propia imaginería, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la vez que no es una muestra oficial en el sentido más denso de la palabra, a su vez siento que es una muestra representativa de cierta memoria, ¿no? Y porque es un espacio que se asoma a este fenómeno con seriedad, desde el trabajo de archivo, también desde el trabajo de la militancia, del poner el cuerpo en la calle, ¿no? Y del ponerse a pensar la relación que hay entre las diversidades sexuales y otros movimientos populares,
no solo que cuestionan al patriarcado, sino que ponen en cuestión también fenómenos como el capitalismo, la modernidad, el racismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta particular mirada tiene una propuesta, ¿no? Recuperar lo popular y el nexo que tienen las disidencias sexuales con ello, la fiesta como espacio de desorden de esta realidad que definitivamente repudiamos, censuramos, ¿no? Pero también la posibilidad de permitirnos una mirada, un acercamiento a determinado espacio, momento histórico, ¿no? Una recopilación de imágenes desde los 60, 70, ¿no? Hasta la actualidad. Ese es el periodo de tiempo en el que del que responsablemente podemos hacernos cargo. A su vez de que hemos asumido también el espacio geográfico de lo andino, ¿no? La fiesta en el mundo andino. En ese sentido es una proyección de todo lo que hemos estado haciendo, lo que nos ha permitido imaginarnos a nosotras mismas como parte, digamos, de esta particular enunciación identitaria, ¿no? Que es lo LGBT, la disidencia, la diversidad, etcétera, pero también como parte del pueblo, ¿no? Como parte de un pueblo, no cualquier pueblo, ¿no? El pueblo que está en las calles, que está desempleado, que está trabajando sobreexplotado, precarizado, etcétera, ¿no? Ese es el gesto, ¿no? Decimos en nuestro texto de sala que esta no es una fiesta cualquiera, no es una fiesta popular, es una fiesta lencha, obrera, marica, traba, india, ¿no? Eso es lo que queremos rescatar. Ahora, cuando llega la gente, ¿no? Nos comentaban los hermanos y las hermanas de acá, cuando viene la gente, definitivamente se ve enfrentada a una otra forma de habitar esta, mire, identidad colectiva. No podemos decirle bolivianidad, andinidad, qué sé yo, ¿no? Pero somos parte de este entorno, de este espacio, y estamos de muchas maneras intersectando, habitando estos espacios, ¿no? Entonces, así como imaginamos la caída del patriarcado, la caída del capitalismo, ¿no? Con mucha ilusión, asimismo estamos invitando a la gente a poder imaginar que somos parte de esa búsqueda de horizontes distintos, ¿no? De lo que vivimos ahora. Entonces, pues lo que estamos buscando es definitivamente alterar en este momento. Esta es una posibilidad de imaginar la estética de esta nuestra lucha, ¿no? ¿Qué estamos imaginando por esta lucha estética? Lo que nos corresponde, lo que hacemos, ¿no? La palabra, la imagen, la fiesta, la danza, ¿no? Las representaciones, digamos, que alteran el binarismo de género, que están cuestionándose por lo indígena, etcétera. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora, esto que hacemos es un pequeño respiro incluso en nuestras propias militancias para poder parar, decir lo que estamos pensando, recoger lo que la gente dice alrededor sobre esta muestra y seguir caminando, ¿no? Y seguir caminando no solo estéticamente, literariamente, festivamente o siquiera, digamos, conectándonos con nuestras raíces, sino caminar hacia un horizonte que imaginamos igualitario, ¿no? Libre, ¿no? Un horizonte bonito, pues como el que estamos deseando, ¿no?